Hola, mucho gusto. Nuevamente Orián Brito les saluda. Siempre agradecido por todas las personas que se conectan, que se suscriben. Estoy muy agradecido, quiero decirlo antes de iniciar la conversación del día de hoy, por todas esas personas que se han suscrito, compartido y han hecho como referencia este canal para que ustedes se informen de lo que pasa en inmigración. Entrando en materia, esta semana ha sido noticia la Florida con la promulgación de una ley y ya firmada por el gobernador Ron DeSantis, de una ley que los detractores califican como la ley anti-inmigrantes, pero es la ley SB 1718, que, digamos, presenta ciertas características un poco complejas para los inmigrantes y muchos sienten, bueno, si estoy sin papeles en Florida, no voy a poder estar. Es lo que muchos sienten y bueno, vamos a aclarar si esto es así o no. ¿Qué es lo que va a pasar con la ley? Entre las cosas que tengo, me acompaña el abogado Antonio Ramos, que ahí lo ven, Antonio, gracias por acompañarme a aclarar un poco porque la gente está preocupadísima. Entre las cosas que incluye la ley dice, bueno, hay que informar a los hospitales sobre el estatus migratorio de los pacientes, obliga a las empresas privadas a usar E-Verify para contrataciones, es decir, revisar su estatus migratorio. Este sistema se usa, ya Antonio me lo va a aclarar, para los empleados federales especialmente. Invalida licencias de conducir a migrantes sin documentos y ofrece 12 millones de dólares para transportar inmigrantes fuera de la Florida, dólares de impuestos que van a ser destinados para eso. Y lo que muchos preocupan es, bueno, ¿será que para yo, por ejemplo, si monto a alguien en mi carro, debo preguntarle el estatus migratorio para montarlo? Porque también hay una situación si yo traslado a un migrante sin documentos en mi auto. Antonio, de lo que he dicho, ¿dónde estamos con esta ley? ¿Es realmente una ley que preocupa a un migrante indocumentado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, hola a todos, se les quiere, Latinos Unidos. Calma, paciencia, porque de la alteranza nunca queda nada bueno y quizás sin politizarlo podemos analizar que cuando estaba el presidente Trump existía la política cero tolerancia y la policía de Florida estaba obligada a colaborar con la policía de inmigración en cero tolerancia. Y los inmigrantes que estaban en Florida siguen estando en Florida. No es algo como que la gente no tiene que estar tan alarmada. Hay que cuidarse, hay que estar alerta, pero no dejar que el amarillismo le mueva la causa. ¿Ok? Entonces, Claro. Claro, claro, ya, es normal que la gente se preocupe porque también cuando se genera, ay, ley anti-inmigrante, uno dice, ay, Dios mío, ya con ese título uno dice, Dios mío, ¿qué viene? ¿No? claro, pero ya todo el mundo, hoy es 2023 y todo el mundo sabe que las malas noticias y los inventos y las falsas noticias viajan más rápido por la internet que las verdaderas. Entonces, Mm, para aclarar, hoy vamos a hablar de mm, quiénes afecta directamente esta ley, qué es un inmigrante indocumentado y la definición. mm. Después vamos a hablar de a quienes no afecta esta ley de los inmigrantes. Perfecto. Después vamos a hablar de los casos de las empresas pequeñas, las empresas grandes y lo que tú dijiste de lo que podemos y que hemos escuchado con las preguntas de cada caso particular, lo que le ha pasado y lo que pensamos que deben de hacer. Ok. ¿Ok? A quienes le debe preocupar, si montar en el carro, si no, pero esto, para adelantar un poco la conclusión, las personas que más preocupadas tienen que estar son los abogados, son los pastores religiosos, los curas, porque si están cometiendo un delito al estar ellos compartiendo un sitio, se puede hacer muy difícil la situación para mucha gente. ¿Cómo compartiendo un sitio, Antonio? ¿Me puedes explicar? Ahí vamos a empezar primero para organizarnos en lo que De la a ley, quiénes afecta, ¿no? ¿Quiénes afecta? en lo que la ley define como un inmigrante indocumentado. A ver, Ok, ¿cómo es? entonces, inmigrante documentado en el Florida, en el Estatuto de la Florida, es el artículo 787.07, lo que habla de el tráfico humano. Entonces, cualquier persona que en conocimiento transporte dentro del Estado a un individual o persona y sepa o razonablemente debió haber sabido que esa persona entró a los Estados Unidos en violación de la ley y no ha sido inspeccionado por el gobierno federal desde que hizo la entrada ilegal desde su país, comete una felonía de tercer grado. ¿Cómo se traduce esto? Ujú. Esto es para los individuos y las personas que estén dentro de los Estados Unidos y nunca han tenido un récord con el Departamento de Inmigración, el CBP, el ICE, el USCIS o la Corte. Es decir, que nunca se han presentado ante ese organismo. Nunca.
Ok, Nunca han tenido huellas, nunca han tenido un permiso de trabajo, nunca han tenido ningún tipo de aplicación, nada. exactamente. Ok, Básicamente, las personas que el gobierno no sabe que están en los que están Estados Unidos. aquí. ¿Ok? Perfecto. A quienes no identifica directamente esta ley, ni Ok. perjudica directamente la parte de transportar. Personas que vinieron como turistas y se quedaron, personas que vinieron como estudiantes y se quedaron, personas que entraron y pidieron asilo, personas que Ujú, entraron por la frontera y pidieron asilo, personas que entraron pudieron estar pidiendo cualquier visa como visa S, visa V, visa T, ¿entiendes? Ese ujú. tipo de visas que están en procedimientos. Cualquier persona que tenga un procedimiento, básicamente, si tiene un procedimiento en el Departamento de Inmigración, un departamento con el ICE en presentaciones o en la corte, la Ujú. persona está documentada y no está siendo objetivo de esta ley. Claro. Voy a poner un ejemplo y tú me corriges para hacerlo más clarito. De repente un migrante cruzó la frontera y no se ha presentado a nada. Cruzó por los caminos, como llaman, verdes. Y se estabiliza porque tiene un familiar en la Florida que le dice, mira, aquí puedes trabajar de tal forma y estás en una zona rural, que normalmente en las zonas donde hay granjas y es muy común que pueda estar una persona que no tiene documentos, porque bueno, es difícil conseguir trabajo sin documentos. Esa persona que de repente no se presentó, sino que sencillamente llegó de una forma por bus, por otra vía aquí a la Florida, y que no se presentó, esa persona está en peligro. Claro, pero aquí hay que hacer una parte. Aquí hay dos personas que salen en peligro. La Ujú, persona indocumentada que está siendo trasladada o está siendo contratada o está viviendo ahí y la persona que le está dando el techo, la persona que le está manejando, no importa si es ciudadana o no, está cometiendo un delito de acuerdo claro. al estado de la Florida. Eso es lo que pasa. Entonces, la preocupación no es solamente para el lado del inmigrante, sino Ujú. para el lado también de la otra persona, porque en muchos casos en Florida quizás un esposo tiene papeles o una esposa tiene papeles y el esposo no, y ya está en un problema inmediatamente en esta situación. Bueno, pero si el esposo tiene documentos, pueden casarse, pueden resolver de alguna forma, ¿no? Claro, pero hay gente que no sé, que Que no lo estaban, decide, ¿no? sí, llaman como bajo los caminos verdes, escondidos, bajo Mm, las sombras. Muchos inmigrantes les da miedo desde las décadas de hacer un documento de inmigración. ujú. Ahora, ese migrante que tú me describes, que nunca se presentó ni ante el CBP, que nunca se notificó al gobierno de Estados Unidos que estaba aquí, que no solicitó asilo, que no hizo nada, ¿qué debe hacer? ¿Salir del estado? Es que es caso por caso. Bueno, claro, se puede mudar a otro estado, es caso por caso, pero antes de llegar a lo que vamos ahí hablando de las anécdotas, vamos a explicar también lo que es para los empleadores, ¿ok? Ahora los empleadores, las empresas pequeñas, si el señor tiene un landscaping de cortar grama Ujú. y tiene menos de 25 empleados, en teoría no tiene que reportarlos a través del USCIS en línea con el E-Verify, pero igualmente no podría contratar a una persona que esté sin documentos. Claro, Y cuando nosotros hablamos ya del landscaping, menos de 25 empleados, también cuando tú me hablaste de Mid Florida y que están recogiendo naranjas, muchas veces son cientos o miles de personas que están siendo contratadas, que hay unas visas H2 no alcanzan y tienen que contratar más empleados. En ese caso, los empleadores se van a ver afectados. Aquí, esta ley es posible que económicamente afecte más a landlords, a empleadores, a las iglesias, porque va a ser bien peligroso para las iglesias de algún punto de vista y, bueno, imagínense a los médicos, a los abogados. claro, porque la iglesia muchas veces se convierte en el sitio de refugio para estas personas que llegan sin nada y los protegen, hay ciertos organismos que le dan comida y les permiten dormir. Inclusive tienen notario, tienen traducciones, les ayudan como sacar un papel o algo. Ahora, si una iglesia se presta a esa ayuda, está colaborando y cometiendo un delito de felonía de tercer grado a la primera Bueno, vez. la pregunta que hago es, tú como abogado, antes de seguir definiendo todos digamos, esas líneas chiquitas que son importantes definir, ¿tú estás de acuerdo con esta ley como Bueno, abogado? ya yo este punto lo hemos hablado, Orián. Como yo soy abogado, yo mi Ujú. opinión me la quedo guardadita y yo me adapto. Y le recomiendo a todo el mundo que se adapte, porque si fuera por mí, la ley no estaría hoy. Pero también si fuera por mí, hubiera muchas residencias. Estaría aquí firmando residencias hasta ahora, si pudiera. Qué difícil, porque mucha gente llega con la intención de trabajar,
pero también los argumentos que utilizan para impulsar estas leyes tampoco son descabelladas, porque en medio de toda migración hay gente buena, hay gente mala, y bueno, lo que están buscando, yo creo que el interés de esta administración es que no sean una carga pública, pero lo cierto es que pues vulnera o digamos otra, mantiene en zozobra a ese migrante que vino con ese plan de buscar ayudar a su familia, ¿no? Claro, pero ahorita también, sin acusar a nadie, recordemos que estamos a meses, un año y meses de campaña política intensa y Ujú. muchas cosas a veces se tienden que quizás hoy estamos hablando de esto como nos ha pasado a ti y a mí, muchas veces hablando algo de inmigración que nos pone muy, y la gente está muy asustada y mañana, con la Ujú. nueva ley que está por publicarse, la noticia sea totalmente diferente con Claro, la... sí, sí. ¿Tú crees que, por ejemplo, este proyecto de ley, independientemente que lo haya firmado el gobernador Ron DeSantis, existe la posibilidad que en Cortes sea solicitada su derogación? Fue Su... aprobado por el Senado, fue votado por el Senado también. Ok, Y con lo pero que tú me dices a mí de lo que estoy diciendo, me refiero literalmente. O sea, hay que estar pendiente, hay que cuidarse, pero ya la ley está hecha. Y me refiero literalmente que yo estaba leyendo lo que diríamos la prensa oficial del gobierno de la Florida y las leyes que están por publicarse. Es muy probable que mañana tengas que buscar otro abogado de otro tipo de cosas que no tienen nada que ver y va a ser bien alarmante. da miedo porque el gobernador está firma que firma. Es algo con los Pe- niños y con el transgender, por ahí Sí, yo viene la sé, lengua yo de trans. sé. Yo sé, pero ¿tú crees, Antonio, que estos grupos, por ejemplo, pro inmigrantes puedan ir a las Cortes a pedir la nulidad de este proyecto de ley, independientemente de que el Senado lo haya aprobado? Mira, yo más que una opinión personal, estadísticamente, las personas que no están con documentos, no sabemos que existen, cuántos son, cuántos pueden ser, dónde están. Pero si tenemos que hablar de los casos, muchas veces puede pasar que la esposa vino, la deportaron, volvió a entrar, está escondida, y entonces hay un poco muchachos, y el marido aquí. Ahora el marido y los hijos se están convirtiendo en unos criminales en ayudar a su mamá en su casa. Eso es una parte que ya es muy difícil. Hay otro muchacho amigo mío que él está con un novio y el Ujú, novio no tiene, nunca se ha registrado, es mexicano. Entonces el amigo ujú. mío anda angustiado porque ellos son una pareja de que no pueden estar en el carro, porque evidentemente cuando cambia, cuando un esposo ayudó a que la esposa viniera por la frontera, él sabe que ella no tiene documento, es que es razonablemente lo que habla la ley. Porque Ujú. quizás una persona que le está dando la cola a otra persona de un sitio a otro en el trabajo no tiene que preguntarle de los papeles. Y yo lo pensaba eso y decía, bueno, ahora, antes de montar el carro habrá que preguntarle a alguien, ¿tienes No, papeles? porque la ley se refiere a personas que saben o razonablemente debían haber sabido, ¿ok? Que la persona está aquí legítimamente. Bueno, eso es muy relativo, que puede ser muy Bueno, pero razonable, pero... claro, pero si yo tengo que hablar una anécdota, hace muchos años hay una Ujú, ley federal que prohíbe que una persona esté transportando a un indocumentado. ujú. Esa ley federal no se usa porque son familias tal. Pero yo supe de una oficina de abogados que una de las personas que trabajaba ahí estaba transportando a unos clientes que no se habían registrado en inmigración y el ICE le hizo los cargos, después se quitaron, pero le hicieron los cargos de tráfico humano por estar llevando a las personas de un sitio a otro. Y eso fue hace muchos años. Ok. Entonces puede pasar. Frente, ok. ¿Quién podría hacer esta parada? Porque, por ejemplo, la policía normalmente, si tú estás conduciendo un auto, te pide tu licencia, ¿no? Pero la policía tendría esa posibilidad, me pregunto yo, de por no tener licencia, detenerte o ponerte La una... policía para a la gente con causa probable. Causa probable no es que parecen latinos y están sin documentos, No, porque eso es todos los discriminación. latinos somos iguales, digamos, tengamos documentos o no, para que Ujú, se vea por fuera. ¿Ok? Entonces, no sabemos qué va a pasar. Hay condados que hay más persecución que otra. Una parte de esta ley fue atacando directamente a la ID que estaba dando el condado de Miami-Dade y el condado de ujú. Broward para las personas que estaban sin documentos, tener alguna forma de identificación en la librería y todo eso. De alguna manera, el gobernador DeSantis no le gustó que algunos condados estuvieran cambiando la línea y está obligando a que todos los condados tengan bajo la orden del SB 1718. ¿Qué puede hacer una persona
que se enfrenten a esta situación. Yo diría, La pregunta es ante inmigración. por ¿Está eso, desamparado? Ajá. lo primero es cualquier persona busque ayuda, porque hay abogados de privados, hay abogados costosos y hay abogados gratuitos, pero tiene que buscar ayuda de una opinión, de a su caso en particular. Mm, Si usted desde que entró tiene más de 10 años, tiene familia aquí, vaya, hable con un abogado, es posible que tenga muchos arreglos. Si usted desde que entró tiene que ver cada caso uno por uno y revisarlo con algún profesional que le pueda ayudar. ok, perfecto. ¿Hay otro parte de esta ley que te preocupe, que tú quisieras que la gente sepa, que la gente esté clara, que no tenga miedo? Porque el pánico, no podemos negar que cuando uno lee titulares, aprueban ley anti-inmigrantes en un estado compuesto gran parte por inmigrantes, pues por supuesto el temor es válido. Claro, pero aquí yo voy a ir un poco generalizado, pero Ujú. no globalizado. Vamos por países. En la mayoría de los venezolanos son muy pocos los que entran y no se reportan. Claro, Muy porque muchos piden pocos. asilo, ¿no? Por ejemplo, Existen a más de lo que Raúl. puede pensar la gente, pero la mayoría de la gente que nos ha llamado hoy a la oficina y de que ha estado activo el teléfono y todo eso son personas que hicieron las huellas, que tienen permiso de trabajo y quien para nosotros hoy aquí ha salido más afectado es el Doral, Fontainebleau, Hialeah, porque son los niños asustados preguntándole a sus padres si ellos están aquí indocumentados y porque el cuento empieza que son los indocumentados y termina en los colegios que son los inmigrantes. Ujú. Sí, claro, por eso. Y además Y los así titulares, que es lo una que te cantidad de digo. padres llamando por los niños angustiados de que lo que estaban diciendo en los colegios. Sí. Y coincido contigo, creo que en el caso por lo menos de los venezolanos o cubanos, pues ellos son los Claro, primeros los interesados cubanos, en los notificar jueces, de que están sí, allí, claro, claro. El exactamente. centroamericano es el que tendría en todo caso ese temor comprensible en caso de que no se haya presentado, ¿correcto? Me imagino Claro, que. y los cubanos hoy por hoy, aunque tienen mayor cantidad de beneficios que todo, hay una alerta, quizás como diríamos la alerta de los huracanes, una alerta de 1 a 5, una Ujú. alerta 1 de la tormenta 1 para las personas que llegaron después del 2017 por bote o por la frontera y tengan una I-220B. Mm, perfecto. Ese migrante centroamericano o el país que sea que no se haya presentado en inmigración, te preguntaba al inicio de nuestra conversación, que esté trabajando duro, pero que no, por temor no se haya presentado a inmigración, iniciar en ningún proceso, ¿qué debe hacer? ¿Asesorarse simplemente o tú harías una recomendación? ¿Mudarse? ¿Presentarse de repente Bueno, mi ante cualquier recomendación oficina? personalísima, Ujú. porque tengo que decir la verdad, vaya a la internet, papeles en regla, haga la cita y haga una consulta gratis con nosotros. Porque Perfecto. nosotros ofrecemos la consulta gratis de todas, porque las personas tienen que hablar con un abogado, nosotros estamos disponibles, es caso por caso, porque es dependiendo de qué tipo de familias, hay que hacer un poquito más de tomar una mejor radiografía de lo que es Ujú. cada persona, porque no todo el mundo es igual. Papelesenregla.com, ¿correcto? Sí, sí, papelesenregla.com. Pero de Ah, verdad, las personas busque asesoría de alguien profesional ujú. y vaya, haga su caso, haga su cola, tenga paciencia para que le puedan ayudar, conteste las preguntas y así probablemente si tiene un caso alguien le puede Ujú. ayudar. ¿Por qué? Porque por otro lado, Orián, tenemos que recordarle a los venezolanos, a nuestros hermanos cubanos, a nuestros hermanos nicaragüenses, hasta nuestros hermanos haitianos que tienen con parol, más todas las otras personas. Quizás este es uno de los mejores momentos para aplicar lo que haya que aplicar y no esperar a que cambien y hayan más dificultades para ver si aplicaban o no. Porque en este Sí. momento han salido muchos perdones, muchos paroles. Y hoy por hoy la palabra nueva en la internet, yo no sé mucho de eso, pero como dicen aquí, paroleando, paroleando. Es verdad, porque tú sabes que yo normalmente toco el tema del paro humanitario y es increíble la cantidad de preguntas. Me ha llevado a que el tema del paro sea todas las semanas. Claro, hoy tenemos otro tema que es noticioso, pero el tema del paro humanitario es bárbaro. Me Pero sorprende hay que estar muchísimo. paroleando porque el 23 empieza la demanda El en 23 de contra mayo. del parol. Entonces, si el parol es eterno, hágalo con calma. Pero si hay una demanda en contra y mire cómo están cambiando las cosas, haga el parol ayer. Y cuando me refiero al parol ayer, es a usted, señor Orián Brito. Pero yo no he Paroleando. hecho,
Yo no he pololeado a nadie porque no he tenido, No, porque tienes toda la familia aquí, claro. claro, no he tenido que hacerlo, pero bueno, yo sí le digo a la gente de verdad, ya fuera de nuestro humor que es sabroso, que Y la una gente prima muy bonita, que la gente ni... a- Hasta esas primas con noveno, bellas, para decir algo, con mucho respeto. Mira, tú sabes que sí, no, además, la belleza es la belleza. Tú sabes que yo creo de verdad que le digo a la gente que aproveche esta oportunidad porque esto puede cambiar en cuestión de segundos. Entonces, no dude en pedir su cita y aprovechar ese valor humanitario puede cambiar. Y yo quiero decir algo muy Mm. importante. Nosotros tratamos de ayudar, no le estamos cobrando nada. A veces, si hay una ayuda de vuelta, hágale subscribe, porque eso cuenta para Orián bastante que está haciendo el trabajo. Hágale Bueno, subscribe y dele like, por gracias. favor. No, y de todas formas te agradezco mucho, Antonio, porque tú siempre, como abogado, y me imagino que como ser humano, por supuesto que te conozco, eres igual, siempre estás pendiente de brindarle esta tranquilidad a los migrantes. Y tú sabes que es maravilloso cuando uno toca un caso o lleva su caso con alguien que tiene empatía y que te puede comprender en la parte humana, porque eso te da la confianza de sentirte a gusto y decir, mira, si me pasa algo, yo llamo a Antonio a este número y Antonio me va a contestar o voy a tener la forma de hacer una cita rápido. Es maravilloso. Y yo quiero repetir papelesenregla.com, pero quiero pedir que deje el número por si acaso una persona está aquí en el sur de la Florida y escuchó esto y Claro. quiere contactarte. Es el 305-244-0056. 305. 305-244-0056, ese es mi teléfono. Y nosotros estamos tratando de usar la mejor tecnología. Usamos para que la gente tenga todo lo más fácil, la mayor cosa por video para que no tengan que estar manejando y desgastándose. O sea, lo hacemos lo más simple posible y al mejor precio. ¿Te apasiona la inmigración, Antonio? Claro, y aquí es Latinos Unidos, Orián. La gente a veces no se da cuenta, pero eso es bien importante. Y quizás aquí en Miami somos tantos latinos y se impone tanto el español que no nos damos cuenta, pero no es lo mismo en todas partes, pues. Claro. Sí, porque Sigue, así, sí, a manera de pesar, arreglar. para concluir, te pregunto, ya salimos a lo personal, ¿tú crees a pesar de esta ley, sigue siendo Florida ese estado que todos, sobre todo los latinos, que muchas veces sienten el tema de la barrera del idioma, el tema de las condiciones del tiempo, porque Florida siempre es cálida, siempre hay Claro, playas, es una ciudad es un estado muy limpio, muy bonito? ¿Crees que sigue siendo un estado, independientemente de esta ley, ideal para esos que vienen buscando una mejor calidad de vida? yo te lo voy a decir con un cuento anécdota. Ajá. Me dijeron que en el Doral hay una tienda que dice, se habla inglés. No entendiste, ¿verdad? No, no entendí, Ok, no. eso quiere decir, tú puedes vivir en el Doral, hacer próspero, ganar más de $50,000, pagar tu casa sin tener que hablar una palabra en inglés. Claro, y eso, claro, el inglés yo creo que es importante, Antonio, porque nos permite y nos abre puertas y nos permite a nosotros, por lo menos tú no hubieses podido ser abogado de inmigración sin tener conocimiento de inglés, para poder hablar con un juez, para poder llenar una planilla y ciertas cosas que uno tiene que saber. Claro, pero todo el mundo... Pero eso depende muchas veces, por ejemplo, hay abuelitos que han llegado aquí que no, hay gente que de verdad, no, por más que quieren, no No, puede. no, no, Pues, hay gente que le cuesta, Adrián, y hay gente que se le hace ujú. más fácil, pero la Sí, es cosa es verdad. así. Hay gente que la naturaleza compensa la falta del inglés con el sobretrabajo que hacen de otra manera. Entonces, Hialeah y El Doral son dos ciudades que tú ves mucha gente próspera, dueñas de negocios con empleados que inclusive en español han desarrollado un negocio en Miami. Eso es lo que quería decir. Entonces, Así es. inclusive Miami-Dade y Broward estaban dando IDs para las personas indocumentadas. Entonces, Correcto. yo pienso que esto sí balancea un poco, pero hay que recordar que la Florida, hasta West Palm Beach es una cosa y de West Palm para arriba es otra cosa, pues, ¿me entiendes? Claro, es verdad. Perfecto. Gracias, Antonio, por toda tu explicación. Yo creo que quedó súper claro. Voy a repetir las dos cosas antes de concluir. Agradecido a la gente que se suscribe, cualquier cosa de Y que comentario, porque pregunta, Antonio, eso le iba a decir, porque Antonio, en algún momento de su de complicada agenda, él contesta las preguntas que tengan, ya sea sobre la ley esta o sobre el paro humanitario. Es papelesenregla.com y el teléfono es 305-244. 0056. Y 0056, súper gente, se fácil. les quiere, por favor, apoyo Orián, denle like, No, y denle a subscribe. ti, aquí seguimos, y aquí seguimos. Fíjate que increíble, Claro, es que cuando es lo mismo. comenzamos esta cruzada,
éramos un grupito pues mucho más y gracias a Dios y a todos ustedes se ha ido expandiendo. Así que seguimos trabajando en eso. Muchas gracias.